¿Cómo separar trabajo de correos personales en Gmail? Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy te están enseñando cómo puedes estar separando correos de trabajo de correos personales. Y para nosotros poder hacer esto, pues lo que nosotros tendríamos que hacer sería crear principalmente etiquetas y reglas, o en este caso filtros, para que cualquiera de los correos que nosotros estemos recibiendo, por ejemplo que sean de trabajo, se muevan directamente a, por ejemplo, el apartado de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esto? Esto con el apartado de palabras, por ejemplo, como colaboraciones, invitaciones, trabajo, oportunidad, proyecto, este tipo de palabras, seleccionar para que esos correos se muevan al apartado, por ejemplo, de alguna etiqueta, donde sería, por ejemplo, trabajo. En este caso lo podemos crear nosotros aquí, añadir una nueva etiqueta, por ejemplo, digamos que quiero añadir la etiqueta trabajo. Una vez que estemos seleccionando la etiqueta trabajo, le daríamos en el apartado de crear, y una vez que estemos seleccionando esto, podemos seleccionar si la queremos en este caso, pues anidar a algún lado, para que en este caso se pueda seleccionar o mezclar con alguna de estas, o si no, pues simplemente nosotros ya seleccionamos. Por ejemplo, pero esta etiqueta de trabajo ya existe entre las etiquetas que yo tengo. Así que, por ejemplo, digamos que va a ser trabajo 1. Le damos en el apartado de crear. Ya tendríamos esa nueva etiqueta llamado trabajo 1. Vemos que está trabajo 1. Aquí, en este caso, digamos que yo quiero que esta colaboración se mueva hacia acá y todos los correos que sean pues de estas mismas colaboraciones y demás se muevan a esta carpeta o etiqueta de trabajo. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Tendremos que hacer nosotros una regla. Esta regla la hacemos dirigiéndonos al apartado aquí de ajustes o configuración, seleccionar el apartado de ver todos los ajustes y una vez que estemos aquí seleccionar los filtros y direcciones bloqueadas. En filtros vamos a nosotros crear un nuevo filtro. En este apartado podemos seleccionar nosotros por ejemplo, todos los correos que recibamos de una misma dirección de correo electrónico, digamos que sea de trabajo, se mueva a ese apartado, o en este caso digamos que sería pues el asunto, digamos que sería collab o colaboración. Y en este caso pues simplemente digamos que todos los que contienen este apartado de asunto o todos los que contienen en este caso esta palabra clave que sería collab, pues simplemente se estén moviendo. Así que nosotros le damos en el apartado de buscar y deberíamos estar encontrando pues esa opción de colaboración. Ahora, ¿qué es lo que queríamos hacer con esto? Pues simplemente nosotros vamos a seleccionar todos y cada uno de ellos, o antes de en este caso estar creando esa opción, pues simplemente aquí volvemos a colocar en este caso otra vez por ejemplo que contiene la palabra collab, y una vez que estemos haciendo esto seleccionaremos por ejemplo crear un filtro, que este filtro lo que haga es moverlo a. Seleccionaremos aquí el apartado de etiqueta y seleccionamos nosotros pues trabajo 1, la que acabamos de crear. Ahora lo que tendremos que hacer sería darle en este caso pues crear filtro, y como vimos ya se ha aplicado este apartado que cualquier palabra que tenga collab se mueva directamente a trabajo 1. Entonces en este caso, una vez que nosotros estemos haciendo esto, pues ya esto se va a estar marcando como una colaboración en trabajo 1 o en trabajo donde lo hayamos nosotros seleccionado. Y de esta manera podemos estar separando nuestros correos personales, por ejemplo digamos que normales, de un correo de pues trabajo. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.